La expresión época colonial es una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos foráneos o extranjeros. Se relaciona directamente con el proceso histórico de colonización. Sobre el término colonialismo encontramos una referencia clásica que reza lo siguiente: el proceso iniciado hacia 1550 con la conquista, el asentamiento y la explotación por los europeos de territorios en América, el Oriente y África. La época colonial fue el periodo histórico en el que algunas naciones europeas, como España, Portugal, Francia, los Países Bajos e Inglaterra, exploraron, conquistaron y colonizaron territorios de los otros continentes. La dominación colonial no solo supuso la explotación económica y la subordinación política, sino que abarcó cuestiones religiosas, sociales y culturales. Esta forma de colonialismo moderno comenzó a fines del siglo XV con las exploraciones oceánicas de Portugal y España. Los viajes portugueses permitieron rodear África por el sur para llegar a Asia y promovieron el establecimiento de asentamientos en las costas. La expedición de Cristóbal Colón a través del Atlántico llevó a las costas de América y motivó el inicio de la conquista del continente americano. En el siglo XVII los británicos, neerlandeses y franceses comenzaron la construcción de sus propios imperios coloniales. Desde entonces los imperios europeos se expandieron y colonizaron territorios en América, África, Asia y Oceanía. En la mayor parte del continente americano, la época colonial terminó entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con las guerras de independencia. La época colonial dejó sus huellas en cada región de una manera distinta y dio origen a diversas formas de diversidad cultural, especialmente en el llamado Tercer Mundo. Por ahora hablaré sobre 3 de estos imperios que invadieron América. Las principales colonias en América estuvieron bajo el dominio español, portugués y británico. El Imperio Español fue el que controló un territorio mayor. Tras la llegada de los primeros navegantes al continente a fines del siglo XV y la conquista emprendida en los años siguientes. Las guerras de conquista, encabezadas por figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, y las enfermedades introducidas por los españoles diezmaron a las poblaciones indígenas. Los sobrevivientes fueron evangelizados y sometidos a diversas formas de explotación económica. Entre los españoles se impusieron distintas formas de reparto de tierras y recursos y se crearon inicialmente 2 virreinatos, el de Nueva España, en una amplia región con centro en el actual México, y el del Perú centrado en el actual Perú y con una extensión que llegaba al norte hasta Colombia y al sur hasta Argentina. Posteriormente se fundaron los virreinatos de Nueva Granada y el Río de la Plata. Los virreinatos eran controlados por la corona española y estaban sujetos a restricciones políticas y comerciales impuestas desde la metrópoli. La sociedad colonial en Hispanoamérica se formó por la interacción entre la cultura española y las culturas indígenas. Si bien se difundieron la lengua y las costumbres españolas y se impuso la religión católica, también se dieron fenómenos como el sincretismo religioso, la combinación de símbolos cristianos e indígenas, la supervivencia de algunas tradiciones locales y la incorporación de palabras indígenas en el idioma español. Las colonias hispánicas se independizaron de España en su gran mayoría a principios del siglo XIX, en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas. Las últimas posesiones americanas en separarse del Imperio Español fueron Cuba y Puerto Rico en 1898. El Tratado de Tordesillas firmado entre las coronas de España y Portugal en 1494 estableció un reparto de las áreas que estaban siendo descubiertas por los europeos. Esto decidió que el Imperio portugués, que ya estaba instalado en áreas de África Occidental, iniciara la conquista del este de Brasil a partir del año 1500. En 1533, el territorio de Brasil fue dividido en capitanías, concedidas a nobles portugueses llamados donatarios para su colonización y gobierno. Desde 1549 se nombró un gobernador general designado por el rey y entre 1580 y 1640, cuando se produjo la unión entre las coronas española y portuguesa, todos los territorios del Imperio portugués quedaron bajo la autoridad del rey de España. La época colonial en Brasil estuvo marcada por la explotación de recursos como la madera y el oro, y el trabajo agrícola en latifundios o plantaciones de cañas de azúcar, generalmente con mano de obra esclava. Los bandeirantes integrantes de bandas armadas orientadas a la exploración, solían atacar indígenas para esclavizarlos, pero también se empleaba mano de obra esclava traída de África. Al igual que en Hispanoamérica, la época colonial en Brasil concluyó a comienzos del siglo XIX.
Los primeros intentos de establecer asentamientos ingleses en América tuvieron lugar a fines del siglo XVI. Sin embargo, el primer asentamiento permanente inglés fue la colonia de Jamestown, fundada en el actual estado de Virginia, Estados Unidos, a comienzos del siglo XVII. A partir de entonces, los ingleses colonizaron la mayor parte del este de Norteamérica y algunas islas del Caribe. A medida que se fundaban nuevas colonias y se expandían las fronteras, los colonos se enfrentaron con las poblaciones indígenas, con las que también comerciaban y en ocasiones las esclavizaban para emplear en las granjas o en las plantaciones de azúcar. Al mismo tiempo se consolidó la cultura inglesa y la religión protestante en las colonias. En 1776, las 13 colonias que habían sido fundadas en la costa este del actual Estados Unidos declararon su independencia respecto al Imperio Británico y dieron inicio a la Guerra de Independencia. Esta terminó en 1783 con el reconocimiento británico de la independencia de Estados Unidos. Otros territorios americanos continuaron sometidos al dominio colonial británico hasta los siglos XIX y XX. Gracias a todos por su atención, espero les haya gustado y se hayan informado aunque sea un poco sobre la época colonial y todo lo que conlleva.